Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban ustedes mi cordial saludo. Permítame presentarme. Soy el profesor Fran Galindo del área de comunicación y en esta oportunidad llevarán conmigo el curso de razonamiento verbal, para lo cual sean ustedes bienvenidos y esperemos que a través de esta temporada las clases virtuales se den de la mejor forma, esperando obviamente que esta situación acaecida por el tema del coronavirus se pueda mejorar rápidamente. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a llevar el curso de razonamiento verbal y el primer tema a tener en cuenta es el signo lingüístico, de la cual el día de hoy se espera de usted que pueda entender el significado de algunos términos, sus tipos, sus planos de las cuales se analiza y posteriormente los tipos de formación de una palabra. Entonces son muchos los requerimientos que el día de hoy esperamos que usted pueda aprender, para lo cual le vamos a pedir un poco de su atención en los momentos en los cuales se hace la explicación de las bases teóricas. Entonces, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a dirigirnos nosotros a una hoja aparte donde se va a hacer la explicación de unas definiciones teóricas que son muy elementales por el día de hoy. Sin embargo, debería de agregar que esta forma va a ser muy interactiva, para la cual se le pide de repente, si usted no entiende o algo así, poder hacer llegar la sugerencia con el asesor que ustedes tienen. Y yo encantadísimos les puedo resolver cualquier duda que se suscite de la misma. Entonces, retomando el tema, decimos que el signo lingüístico en este caso va a ser de vital importancia porque va a permitir que el estudiante tenga las bases necesarias para poder luego desarrollar los contenidos que van a venir posteriormente. Entonces nos ubicamos nosotros en la hoja del día de hoy para poder hacer la continuación respectiva, ¿no? Entonces ahorita, a ver, nos ubicamos y decimos el signo lingüístico. Muy bien, en el signo lingüístico nosotros vamos a hacer un repaso por la breve historia de Ferdinand de Saussure, que es una de las personas que generó la teoría del signo lingüístico. Entonces, miren, vamos a decir que Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, Ginebra perteneciente a Suecia, en 1857, perteneciente al siglo XIX. Él es Ferdinand de Saussure o Saussure, pero recuerde que la pronunciación correcta sería Saussure. Él en la vida, él es su foto real de la cual él existió en la década de 1800, ¿no? Algunos detalles más sobre su biografía diríamos que, por ejemplo, él asistió a las clases de ciencias en la Universidad de Ginebra para después retomar sus clases de estudios lingüísticos en 1876. 2 años después, en 1879, va a publicar su obra en vida, Memorie, de la cual va a ser algunos indicios o pinceladas de su labor en la lingüística. Para después de eso, él va a ser un profesor que va a apoyar muchísimo en esta área. Sin embargo, va a morir a temprana edad, a la edad de los 47 años, y en el año de 1913. Lo curioso, lo irónico que ustedes deben de tener en cuenta es que cuando él murió, dos de sus alumnos, en este caso, Belli y Redinger, recuperaron sus notas que él tenía y publicaron su obra, en la cual lo titularon Curso de Lingüística General. Aunque suene irónico, él había fallecido ya, pero sus alumnos en su honor hicieron la publicación de esta obra, que es muy elemental, tanto en el campo de la semiología, el estudio de signos, o el estructuralismo, donde habla de la estructura de la palabra como tal, ¿no? Entonces, es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Ferdinand de Saussure generó la teoría del signo lingüístico, es cierto, pero recuerden que los que publicaron fueron los alumnos después de que falleciera a temprana edad, de manera específica a los 47 años.
Muy bien, entonces sabiendo quién ha inventado la teoría del signo lingüístico, nosotros nos vamos a la resolución de la misma. ¿Qué es el signo lingüístico? Es un concepto muy elemental y es entonces donde nosotros vamos a definir el día de hoy. El signo lingüístico, miren, va a ser la asociación del significado, miren, la asociación de esto, del significado más el significante. Entonces, miren, vamos a asociar esto y vamos a colocarle un color para que se pueda definir. Entonces decimos la asociación de un significado, vamos a ponerle en naranja, a ver, del significado más el significante. Entonces, mírenme, la unión de estos va a dar el signo lingüístico, la unión de estos. El problema es que no es tan sencillo, porque si fuera tan sencillo de repente ya entonces allí nos hubiéramos quedado, ¿no? Pero vamos de manera específica. Por ejemplo, mire, el signo lingüístico va a unir al significado y al significante. Pero, ¿qué es el significado? El significado va a ser, por ejemplo, puede decir usted, la imagen que uno se forma de algo. Por ejemplo, yo me imagino de repente a un avión. Si me dicen a mí avión, yo ya me imagino la forma de cómo es un avión. De repente pequeño, grande, para cada persona va a ser distinto, pero ya tiene una imagen mental de lo que es el avión. Y adicionalmente puede tener el concepto. El concepto de repente, por ejemplo, para mi avión sería un medio de transporte que transita de manera aérea. Entonces, da cuenta, yo tengo el concepto. Puede ser la imagen o el concepto, cualesquiera de ellos, mire. Puede ser imagen o concepto. Entonces, eso va a ser el significado. ¿Y qué diríamos aquí de manera más específica? Sería, por ejemplo, el contenido. Listo. Eso sería de la parte de el significado. ¿Y qué es el significante? El significante, para que usted lo entienda de manera más sencilla, va a ser el nombre de las cosas. El nombre de las cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando yo digo la palabra avión, la forma en cómo se escribe avión sería el significante. Entonces, repito, la forma en cómo se escribe el avión sería el significante. Entonces, aquí de manera elemental decimos que es el plano de la expresión. Muy bien, entonces, si de repente hay alguna duda, no se preocupe, ahorita el día de hoy vamos a explicar lo demás. A ver, vamos con un ejemplo entonces. Pero quiero que quede claro, el signo lingüístico es la unión del significado y la unión del significante. Las dos uniones van a dar el signo lingüístico. Vamos a un ejemplo el día de hoy y decimos lo primero. A ver, en lo primero, vamos. Y decimos, a ver, por ejemplo, el signo lingüístico se divide en el significado y se divide en el significante. Vamos a un ejemplo y a ver, y colocamos la palabra, recuerde que puede ser una imagen cualquiera también, no hay ningún problema. Y vamos aquí al concepto. Imagínense que yo tengo aquí la imagen de un avión, ¿ya? Entonces, si yo tengo la imagen de un avión, o de repente, como en este caso, yo solo el concepto. Entonces, si yo me estoy refiriendo al concepto, diría que es un avión medio de transporte aéreo, listo, medio de transporte aéreo. Es el concepto más elemental. Entonces, miren, ve, ya tenemos el significado. ¿Qué diríamos que es el significante? Es la forma en cómo se escribe. Si yo estoy hablando de un avión, se representa de esta forma, con slash. Esto de aquí se llama slash, ¿ya? Pero primero vamos a agregar, antes de ello, vamos a agregar un poquito más tamaño en la letra para que lo pueda ver usted. Entonces decimos que es un medio de transporte aéreo. Ahora, nosotros vamos a hacer el sonido acústico. ¿Qué es el sonido acústico? La forma en cómo se escribe. Entonces diríamos, cómo se escribe, se separa de esto, de esta forma. Lo que yo le estoy separando, las rayas estas se llaman slash. Sirve para separar el sonido, ¿ya? Slash. Cuando es al contrario, o sea, para el otro lado, se llama backslash, pero eso se usa en programación de software. Lo descartamos porque no nos llama la atención, por lo menos por ahora. Esto de aquí, repito, se llama slash y es para separar. Avión. Entonces vamos, tenemos que separar por letras A, B, O. Ahí está, listo. Entonces, miren, ve.
¿Qué es el signo lingüístico? La unión del significado, que puede ser una imagen o un concepto. En este caso yo he puesto solo el concepto, y más el sonido, la forma en cómo se escribe. Avión, mire, esta es la forma en cómo se escribe. Entonces, quiero que quede esa parte claro. ¿Qué es el signo lingüístico? La unión. Si quiero aquí lo coloco una imagen, pero ahorita, por ejemplo, a ver, sería muy prematuro, ¿no? De repente aquí solo hago una imagen de un avión del que yo quiera, o puede ser el concepto que aquí lo he puesto yo, y por ejemplo del significante es la forma en cómo se escribe. Entonces lo que yo quiero que entiendan de manera elemental es que el signo lingüístico se va a dividir entre el significado, que puede ser una imagen o puede ser un concepto, más el significante, que es la forma en cómo se escribe, ¿ya? El signo lingüístico, repito, significado y significante. Esa es la unión. Muy bien, entonces ahora vamos nosotros a las características. Miren, para sus características ya sabemos qué es el signo lingüístico, unión de significado y de significante. ¿Y cuáles son las características? Miren, vamos a tener que es arbitrario, lineal, biplánico en sí misma, y luego con relación de tiempo mutable e inmutable, aunque estos dos se van a fusionar, ¿ya? Entonces se da cuenta, mira, aquí tenemos las características. Ahora vamos a explicar de manera detallada. Por ejemplo, ¿cuándo se dice que es biplánico? Biplánico se va a referir aquí a cuando tiene dos planos. ¡Wow, profe! Qué importante, ¿no? Pero vamos a explicar cuáles serían esos dos planos. Recuerde que es el significado, o puede ser el significante. La pregunta radicaría, ¿cuándo es el significado? Recuerde que el significado va a ser cuando puede ser la imagen que uno tiene de lo que te digan, por ejemplo, la palabra rosa, la imagen de una rosa, o puede ser el significado, el concepto como tal, ¿ya? El concepto. Que en el concepto rosa, por ejemplo, que diría vegetal de hermosa figura y que emana olor, por ejemplo. Para mí es ese concepto, ¿se da cuenta? Entonces, o puedo tener el concepto o la imagen. ¿Y qué es el significante? El significante es, en este caso, la forma en cómo se escribe, o sea, la expresión, o si usted quiere, por ejemplo, aquí podríamos colocarlo, forma como se escribe, forma como se escribe. Listo, entonces puede ser de esas dos formas, no hay ningún problema. Entonces, mire, ve. ¿Cuándo se llama biplánico? Cuando tiene el significado y el significante. Muy bien, vamos al ejemplo. A ver, diríamos, miren, aquí tenemos el significado. Yo les había dicho que puede ser una imagen, en este caso, miren, es una imagen. Ahí está, si quiere le colocamos un cuadradito para que usted lo tenga claro. Ahí está, no, mejor sería sin cuadradito. Listo, entonces, mire, aquí está la imagen. O si quiero yo puedo hacer el concepto. Si para mí es una casa, por ejemplo, una casa, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería? A ver, una casa, ¿qué sería? Vivienda, vivienda, vivienda en la cual suelen vivir varias personas de una familia. Ese sería el concepto, ¿no? De que seguramente va a variar en algunas cosas, obviamente, pero esta sería, recuerda que sería el concepto. Entonces, mire, ve, tengo el concepto y tengo la imagen, cualesquiera o puede ser los dos, no hay ningún problema. Eso es el significado. ¿Y qué sería el significante? Recuerde usted que es la manera en cómo se escribe. Vamos a ver entonces cómo se escribe. Diríamos que ahí tenemos un slash, recuerde, le agregamos K, ahí está, subimos otro slash de nuevo, y allí tenemos casa. O sea, cuenta, mire, ve. Ahí está. Entonces, el significante va a ser la forma en cómo se redacta la misma, ¿ya? Entonces, eso es elemental. La forma en cómo se redacta, caza. Muy bien, ahí está. Entonces, miren, ve la forma en cómo se redacta, caza, ahí tenemos. Listo. Eso es cuando se refiere a biplánico, recuerde, cuando tiene dos planos, tanto el significado como el significante, ¿ok? Miren, esos dos planos, ¿ah? Puede ser el significado, el de aquí, o también podría ser el significante, miren.
Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Cuándo es arbitrario? ¿Cuándo es arbitrario? Aquí arbitrario hace referencia a cuando se establece, a ver, vamos a corregir, cuando se establece por convenio. ¿A qué hace referencia eso cuando se establece por convenio? A que un grupo de personas suele llamarlo de la misma forma. ¿Cómo así, profesor? Me temo que no entiendo. Por favor, explíqueme usted. Entonces diríamos, miren, ve, cuando un grupo de personas suele llamarlo de la misma forma. Por ejemplo, miren, aquí hay un significado, o sea, una imagen, o si quiere un concepto, en este caso he puesto una imagen, la misma casa. Se llama arbitrario porque de repente un grupo de personas aquí en Latinoamérica decidió llamarlo caza. Ahí está, mírenme. Aquí en toda Latinoamérica, bueno, y en España se llama caza. Pero de repente allí en Norteamérica o parte de Europa, gran parte de Europa, no le quieren llamar casa, sino le llaman house. Entonces también es válido, mira, entonces un grupo quedó aquí en Latinoamérica a llamarle casa, por ende es arbitrario, pero hay otro grupo en Norteamérica donde le llaman house. O de repente, si hay un grupo en la sierra o en la época antigua también, no quiere llamarlo ni casa ni house, sino que ellos tenían su propio idioma en la cual le llamaban ellos guasi. Entonces, mire, vean, guasi. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, cuando un grupo de personas se establece, mira, aquí hay un grupo que estableció que se va a llamar casa, ahí está. Aquí hay otro grupo donde estableció que se va a llamar house. Y aquí hay otro grupo donde se estableció que se va a llamar guace. Entonces, se da cuenta usted que se llama arbitrario porque el grupo de personas determina la forma en cómo se va a hablar. Por ejemplo, aquí en Perú, de repente, o en Latinoamérica, le decimos de repente a una persona pequeña de sexo masculino, le decimos niño. Pero de repente en Norteamérica le dicen boy. En inglés le dicen en inglés le dicen boy, pero en quechua le dicen wambra. Entonces se da cuenta que va a variar dependiendo de cómo hayan quedado estas personas en usar ese término. Entonces, hasta ahí ya tenemos, mire, biplánico y también tenemos arbitrario. Entonces, avancemos porque son cinco características, vamos con el siguiente. Linealidad. ¿A qué hace referencia la linealidad? Linealidad, perdón, hace referencia cuando se escriben de manera secuencial, de izquierda hacia derecha. Mire, ve usted cómo se escribe acá, de izquierda hacia derecha. Entonces, mire, se da cuenta cómo ha empezado aquí, de izquierda hacia derecha, mire, ve. Ahora, un ejemplo, profesor, recuerde que se escriben con slash, ¿ya? Vamos, la palabra, por ejemplo, sol. La palabra, por ejemplo, sol. Ahí está, recuerde que se escribe con slash. Ahí está, listo. Sol se escribe de izquierda hacia derecha de manera secuencial y lineal, por ende se llama linealidad. Pero ustedes dirán, pero obvio, profesor, no es cierto, porque recuerda que en Asia no necesariamente escriben de derecha a izquierda, sino escriben de arriba hacia abajo. Entonces, una característica del idioma español es que es lineal. No todos utilizan eso. Entonces, hacemos referencia a que se escribe uno detrás de otro. ¿Y cómo se llama esto? Se llama slash. Recuerda, la forma en cómo se divide se llama slash. Vamos a la siguiente, entonces, aparte de ello, mencionamos otra palabra. La palabra, por ejemplo, rosa. Recuerde que debe ir en orden, ¿ah? Rosa, ahí está, en orden. Listo, ahí está, listo, rosa. Recuerde por qué se llama linealidad, porque se escribe de manera lineal, valga la redundancia, listo. Vamos a la siguiente, por ejemplo, yo digo la siguiente, digo la palabra cámara. Ahí está. Cámara, listo, una cámara. Muy bien, entonces aquí en la referencia a la palabra cámara, estamos teniendo en cuenta que se debe de escribir en orden, ¿ya? Se debe escribir en orden. Entonces, mire, aquí está la linealidad de la palabra cámara. Listo. Ahora sí, vamos al siguiente. Se llama linealidad porque se escribe en orden. Y si quiere usted, nosotros lo subrayamos para que recuerde que se hace de esa forma, ¿no? Se hace de esa forma. Listo, ahí está. Ahora, vamos al siguiente. Decimos que es mutable e inmutable. Es
Los dos fusionados, ¿ya? ¿Cómo así? Decía ese profesor, ¿va a ser mutable o inmutable? Y primero, ¿qué es mutable? Entonces diríamos, ¿qué es mutable? Mutable aquí va a hacer referencia a cuando decimos que un término puede variar, pero a largo plazo, ¿ya? Un término, vamos a corregir para que pueda salir la viñeta, ¿verdad? Ahí está. Un término varía, pero a largo plazo. Miren, cuando un término varía a largo plazo. ¿Cómo así, profesor? Me temo que yo no entiendo esto y diríamos la referencia de esto. Por ejemplo, ustedes sabían que anteriormente se decía fermosa y ahora se dice hermosa. ¿Se da cuenta? Entonces, anteriormente se decía así, fermosa, en cambio ahora se dice hermosa. ¿Se da cuenta? Que ha variado. Aquí vamos a corregir, hermosa, listo. Entonces, fermosa y hermosa. Otro ejemplo sería clásico, miren, vamos a otro ejemplo. Y diríamos que anteriormente, por ejemplo, se decía la palabra ínsule, y después de eso se cambió a, no, perdón, ínsula, y luego se cambió a ínsule, y ahora se llama isla. Entonces, miren, ve, esto ha variado, pero quiero aclarar que ha variado a través del tiempo. Miren, estos dos pertenecen al mismo grupo. Primero se llamaba Fermosa, ahí está, y ahora se dice hermosa. Y aquí hay otro grupo, primero se decía ínsula, luego ínsule y después de ello isla. Ahora, esta variación, muchachos, no ocurre de la noche a la mañana. Ha tenido que pasar muchísimo tiempo para que pueda cambiar. Por ejemplo, 100, 200, 300 años. ¿Por qué cambia? Porque de repente consideran que esa nueva forma de llamarlo, como en este caso, es más correcta. Entonces, pero cambia a través del tiempo, a diferencia de que aquí no puede cambiar a través del tiempo. Por ende se llama inmutable, que no puede cambiar. Entonces acá diríamos que, a ver, ¿qué diríamos aquí? Que no, a ver, diríamos que no varía, ahí está, no varía a corto plazo. Así, por ejemplo, a ver, algo concreto diríamos que de la noche a la mañana no puede cambiar. O sea, no es que, por ejemplo, hoy día yo les digo allá, por ejemplo, para mí hoy día por ejemplo, la palabra puerta, no se va a llamar puerta, se va a llamar, por ejemplo, ya digo, se va a llamar soga. ¿Y usted cree que porque yo quiero que se llame soga a mi puerta, entonces de aquí en adelante todos le van a decir soga? No, ¿verdad? Porque no puede variar de la noche a la mañana. Tiene que pasar mucho tiempo y tienen que usar la mayoría de personas para que recién se considere variable. Como por ejemplo, si yo le pongo a mi puerta, ahora quiero que se llame soga, aquí corregimos, cambiar, a ver. Entonces, si yo quiero que se llame soga, tendría que, por ejemplo, que decirle a todas las personas que se va a llamar soga y que las personas también piensen igual que yo y digan, ok, vamos a llamarle soga y que de generación en generación pase y en los libros se cambie y que ya no se llame puerta y se llame soga recién. Entonces, para eso varía, pero cuando hayan pasado muchos años, de la noche a la mañana no puede variar, ¿ya? Entonces era un concepto. Ahora, entonces tenemos, mire, tenemos 1 aquí que es mutable, inmutable, 2 que es lineal, luego tenemos biplánico, 3 que aquí es biplánico, y 4 arbitrario. Pero tenemos una quinta característica, para lo cual nos vamos a dirigir el día de hoy, una quinta característica del signo lingüístico, donde vamos a decir que es biarticulado. Y vamos a hacer la referencia a qué se refiere con biarticulado. Muy bien, vamos a tener en cuenta esto y decimos lo primero. Miren, biarticulado, aquí va a hacer referencia a dos puntos importantes. Vamos a mover esto un poquito más abajo. Me parece que es un poquito más abajo. Sí, ahí está. Listo, entonces miren, vamos a hacer referencia aquí. Es biarticulado porque se divide de dos formas, ¿ya? Es biarticulado porque se divide tanto en morfemas aquí por ejemplo,
y fonemas. Se dividen esos dos, en morfemas y fonemas. El problema sería, ¿qué son los morfemas? Los morfemas aquí vamos a decir que es la estructura interna de una palabra. Cuando decimos la estructura interna de una palabra, estamos haciendo referencia a qué. Y aquí les voy a explicar. Por ejemplo, estamos haciendo referencia a un prefijo, si va antes de la raíz, una raíz, que es la parte esencial, y un sufijo. Entonces, mire, cuando estudiamos si esa palabra tiene prefijo, tiene raíz o tiene sufijo, se llama morfemas, analizar los morfemas, ¿ya? Entonces, miren, muy distinto a, por ejemplo, que cuando hacemos referencia al sonido, aquí estamos diciendo de que se estudia a los sonidos de la palabra. Ahí está, los sonidos de la palabra. Aquí vamos a agrandarlo un poquito más para que se pueda ver. Ahí está. Entonces decimos estudia los sonidos de la palabra. Listo. Ahí está. Ahora vamos a colocarlo un poquito más pequeño para que lo pueda ver. Y dice así lo siguiente. Entonces, eso quiero que me entiendan porque es muy elemental, ¿ya? Ahora sí, vamos a la explicación de los fonemas. Vamos a corregir esta partecita de aquí. Aquí está. Ahí está. Listo. Listo. A ver. Me parece que ha salido muy bien. A ver, vamos así. Listo. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está. Listo. Entonces, estamos haciendo referencia a los sonidos de la palabra. Listo, aquí. Ahí está. Vamos a cortar. Listo. A los sonidos de la palabra. Muy bien. Vamos así a lo siguiente. Entonces, nos quedamos en la parte de morfemas. ¿Qué eran los morfemas? ¿Qué eran los morfemas? Vamos aquí y decimos que los morfemas era estudiar tanto si la palabra tenía prefijo, raíz o sufijo. Cualesquiera de ellos puede tener. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nos ubicamos en la primera, donde decimos lo siguiente. Miren, tenemos aquí el término tele. Tele. Entonces, ¿qué diríamos tele? Es distancia. Ahora, esta recuerda que es la raíz. ¿Por qué la raíz? Porque es la parte esencial de donde surge la palabra. Entonces, esto es la raíz. Muy bien, ahora en este caso, tele, ¿qué le podemos agregar? Por ejemplo, le podemos agregar televisión. Visión, ahí está, visión. Listo, entonces, mírenme, aquí tenemos, si esta es la raíz, cuando va después, ¿cómo se llama? Sufijo. Cuando va antes, se llama prefijo. Entonces, aquí estamos, televisión. Otro de ellos, por ejemplo, diríamos, a ver, sería, televisión sería ver a larga distancia. Otro de ellos, por ejemplo, sería teléfono. Ahí está. Tele, distancia, fono, sonido. Sonido a larga distancia. Otro de ellos, por ejemplo, sería telégrafo. Ahí está. Tele, distancia, grafo, escritura. Escritura a larga distancia. Entonces, da cuenta, mire, cuando analizamos la estructura, si tiene raíz, o en este caso que todos ellos son sufijos, recuerda por qué son sufijos, porque van después de la raíz. Entonces, mire, cuando analizamos esto, estamos diciendo que tiene morfemas, por ende es una de las características que es biarticular. Y cuando tiene fonema, estamos diciendo que estudia los sonidos de las palabras. Entonces, un ejemplo, vamos a colocar cómo se representa una palabra. Diríamos la primera, a ver, una palabra sencilla nada más. Diríamos la palabra sol. ¿Cómo se escribe la palabra sol? Recuerde que vamos a representarlo. Entonces diríamos, ahí está, diríamos sol. Ahí está, listo. Otro ejemplo de otra palabra, a ver, diríamos la palabra, por ejemplo, la palabra auto, un ejemplo, la palabra auto, entonces vamos, decimos así, subrayamos esta partecita de aquí, como la palabra auto, listo, auto, ahí está, listo, entonces la palabra auto. ¿Cómo se representa? Recuerde con slash. Una de ellas más, por ejemplo, diríamos la palabra, a ver, la palabra rosa, ¿ya? Vamos con la palabra rosa. Entonces, ¿cómo se representa? Recuerde que tiene que abrir slash, ¿ya? Es un elemental abrir slash. Listo, entonces decíamos la palabra rosa, a ver, rosa,
Listo, estamos acá. Rosa, rosa. Listo. Ahí está. Entonces, es elemental que usted tenga en cuenta que esta es la forma en cómo se representa, ¿ya? Entonces, mire, diríamos que es biarticulado, ¿se acuerda? Biplánico, la tercera era lineal, la cuarta mutable, inmutable, y el otro sería, en este caso, arbitrario. Son las 5 características, ¿ya? 5 características del signo lingüístico. Ahora vamos a una parte muy importante donde vamos a tener en cuenta la denotación y connotación. ¿Qué es esto? Ustedes ya en la primaria, en los años anteriores han visto ello, entonces vamos simplemente a concretar la explicación. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando se dice que es denotativo, connotativo, vamos a hacer referencia nosotros aquí, denotativo, connotativo, por ejemplo, denotativo se refiere a cuando es algo literal, ¿ya? Cuando es algo literal. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir de manera denotativa? Literal. O sea, acá hace referencia literal, profe, a cuando se encuentra como tal en un diccionario. Entonces, decimos que es de manera literal, literal. Ahí está. Vamos a ponerle mayúscula, literal. Decíamos que literal hace referencia cuando lo encuentras tal y como está en un diccionario. Por ende es literal. Listo. Otro ejemplo, entonces, aparte de ello, era objetivo. Objetivo es otra característica aquí. Objetivo, objetivo. Listo. Entonces, el denotativo va a ser cuando se encuentra de manera literal u objetivo. Lo agrandamos un poquito más. Entonces diríamos que aquí es de manera literal y objetiva. Ahí está, literal. ¿Y cuándo es un connotativo? Cuando ya, si aquí lo encontrabas como tal, lo encuentras en el diccionario, por ejemplo, el connotativo no, el connotativo requiere interpretación. Entonces aquí, por ejemplo, entonces no va a ser literal, sino aquí va a ser metafórico. ¿Te acuerdas? Metafórico, metafórico. Ahí está. Aquí va a ser metafórico. Muy bien, entonces te das cuenta, miren, aquí ya no va a ser tan literal, sino va a ser metafórico. Y si aquí era objetivo, en este caso va a ser subjetivo. Subjetivo, ahí está, subjetivo, listo. Entonces, se da cuenta, esa es la diferencia elemental. Vamos a ver a un ejemplo y diríamos lo siguiente, a ver, diríamos lo siguiente. A ver, entonces, miren, un concepto, si tú ves en la primera imagen, vas a ver el término sapo, por ejemplo. Un término sapo de manera denotativa, que es un sapo, es un animal, ¿listo? Escribimos entonces la palabra sapo, que se refiere en este caso a un animal, ¿no? Pero aquí de manera connotativa, aquí la palabra sapo, por ejemplo, va a ser a la persona que es chismosa. Entonces, mire, ve, eso no lo va a encontrar usted en el diccionario, pero si usted busca sapo de manera denotativa en el diccionario, va a encontrar que es un animal cuadrúpedo, recuerde, no, perdón, un animal anfibio, y de manera connotativa, que no lo va a encontrar en el diccionario, sino que va a requerir interpretación, que vamos a decir que es sapo, una persona que es chismosa, por ejemplo. Entonces, ahí está la diferencia entre denotativo y connotativo. Luego tenemos otra imagen aquí donde vamos a nosotros agregar. Miren, por ejemplo, ¿qué son estos? Denotativo, tal y como lo encuentras en el diccionario, serían las pilas, por ejemplo, las pilas. Ahí está. Es de manera denotativa. Pero recuerden que a veces hay niños que le dicen, oye, tú estás bien pilas, ¿no? Aquí que hace referencia, aquí que esta persona va a estar lista. Por eso es que vemos en la imagen, por ejemplo, un niño que está así jugando, está atento a todo, y en cambio hay otro no, que está allí echado en cama, con un poco serio. Entonces, pilas va a ser que está hiperactivo, que está para hacer cualquier cosa. Entonces, pero denotativo va a ser tal como lo encuentras en el diccionario, en cambio el connotativo va a requerir una interpretación. Esa es la diferencia elemental entre el denotativo y el connotativo. Entonces, eso quiero que se quede bien claro porque va a ser un concepto muy, muy elemental. Entonces, ahora sí vamos a la otra parte, no menos importante, que es la formación de las palabras, para los cuales le he podido hacer un mapa para que me puedan entender mucho mejor. Entonces decíamos, en la morfología habíamos dicho que estudia la estructura interna de las palabras, pero se va a dividir en 3 formas, en cómo se va a originar una palabra, de 3 formas. La primera es, por ejemplo, derivación.
¿Cuándo era derivación? Aquí vamos a hacer el ejemplo. Derivación, muchachos, era cuando tenía ya sea un prefijo, que es antes, más la raíz. La raíz es la parte esencial, recuerde usted, la parte esencial. O la raíz puede estar atrás o también puede estar delante también. No hay ningún problema. Puede estar detrás o delante. Entonces, la raíz, por ejemplo, va a ser otro punto elemental. Entonces, vamos a los ejercicios. Vamos a un ejemplo, a ver. Lo primero que diríamos es aquí lo siguiente. Entonces vamos. A ver, en la número 1, mencionamos una palabra que solo tenga raíz, por ejemplo, que solo tenga, un prefijo. A ver, un prefijo yo diría, por ejemplo, la palabra desamor. Mire, desamor tiene un prefijo, ahí está, desamor. Lo escribimos con mayúscula, desamor, ahí está. Listo. Vamos ahora nosotros a una palabra que tenga raíz y luego sufijo, aunque aquí debo corregir, y aquí debe ser sufijo. Sufijo, listo. Listo. ¿Cuándo va después? Entonces, la primera palabra que yo diría, por ejemplo, la raíz, pan. Le agrego un sufijo, cito. Ahí está, pancito. Lo ponemos en mayúscula. Pan, la raíz, le agrego un sufijo, cito. Ahí está, cito. A ver, entonces miren, ve, aquí por ejemplo la raíz era amor, ¿recuerda? Ramo, amor, aunque hay ama, amor, amaste, en fin, ahí está. Aquí, ¿cuál era la raíz, por ejemplo? Aquí era pan, mire, ve, pan, ahí está. Lo subrayamos, esta partecita de aquí, subrayamos, ahí está, pan, listo. Vamos a la siguiente. Ahora queremos dos ejemplos más. A ver, otro ejemplo más con prefijo, diría, por ejemplo, ilegal. Ilegal. Ahí está. Y otro, ¿por qué se dice prefijo y raíz? Porque la raíz va a ser legal, que es algo que está normado por la ley. Esa va a ser la raíz. El i va a ser el prefijo porque ya cambia, ya va a ser lo contrario. Esa i va a ser lo contrario. Entonces, mire, ahí tenemos. Ahora, vamos a una raíz con un sufijo. Una raíz con sufijo, por ejemplo, diría, a ver, yo diría, a ver, un ejemplo. Um, ya, vamos con este ejemplo. Yo diría la palabra rosita. Ahí está. ¿Cuál es la raíz? La palabra sería ros, ¿verdad? Porque es la palabra original, la madre, de donde se origina todo. Entonces sería ros, nada más. Listo, vamos a colocarle aquí. Ros, ros. Que se mueve esta partecita de aquí. Listo, a ver. Sería la palabra ros. Ros. Un ratito hasta que se mueve esto de aquí. No me entiendo el por qué. Entonces, miren, hacemos referencia a que, vamos a ponerle para este lado, entonces diríamos que la palabra ros nada más va a ser en este caso un término que va a ser la raíz. Esta partecita de aquí que no se puede subrayar, pero la palabra ros va a ser la raíz. Ahora nos vamos a este ejemplo, mírenme, si aquí era prefijo más raíz o raíz más sufijo, cualquiera, pero va a tener raíz sí o sí. En cambio aquí, miren, vamos a tener referencia a raíz más raíz, miren, es una referencia clara, a ver, raíz más raíz. A ver, vamos a un ejemplo claro, ¿ya? Vamos a unos ejemplos donde se puedan analizar sí o sí. A ver, raíz más raíz, un ejemplo sería, por ejemplo, porta, ahí hay una raíz, lapiceros. Aquí hay otra raíz, mira, lapiceros. Porta, lapiceros, listo. Otro de ellos, por ejemplo, sería cubre, cama, un ejemplo. Otro de ellos, corta, a ver, aquí diría corta uñas, todo junto, recuerda, corta uñas, ahí está. Otro ejemplo sería la palabra, de repente, rompe muelle, muelle, listo. ¿Por qué se llama en este caso composición? Porque vamos a tener en cuenta que, miren, ve, porta, aquí hay una raíz, miren, ve, aquí hay una raíz. Cubre cama, cubre nada más, aquí hay otra raíz, miren, ve. Corta uñas, aquí hay otra raíz. Mira, solo la palabra corta es una raíz porque de allí se pueden derivar muchas más. Por ejemplo, y la última que era rompe. No sé por qué no se puede la última palabra, es un poquito raro, pero no sale la última palabra. ¿Y cuál sería la otra raíz? Por ejemplo, lapiceros. Aquí sería la otra raíz, por ende lo vamos a cambiar de color. Ahí está. Cama es la otra raíz. Miren que unido dan una palabra nueva. Uñas es la otra raíz, por ejemplo. Y muelle, a ver que si se puede. No, no se puede. A ver.
Me temo que no se puede. En fin. Entonces, miren, se da cuenta como raíz más raíz. Y ahora vamos a la última, que es parasíntesis. Miren, ahora vamos a tener raíz más derivación. ¿A qué hace referencia eso cuando decimos más derivación? A que puede tener un sufijo, ¿ya? En este caso, un sufijo. Un sufijo. Le colocamos aquí, a ver, un sufijo. A ver, pero vamos a colocarle de negro, porque recuerde que se ha estado haciendo todo de negro. Entonces, diríamos aquí más un sufijo. A ver, vamos a colocarlo. Sufijo. Cuando digo derivación es que tiene un sufijo. Recuerde que es un sufijo cuando va después de la raíz, ¿ya? Cuando va después de la raíz. Entonces, vamos a colocarle aquí que es derivación, un sufijo. Muy bien, vamos a un ejemplo, a ver, los elementales que debes de trabajar sí o sí. Entonces, diríamos un ejemplo, a ver, vamos. La primera palabra sería, por ejemplo, quinceañera, por ejemplo. Quinceañera, pero lo ponemos con mayúscula. Quinceañera. Ahí está. Otra palabrita, corta uñitas, por ejemplo. Corta uñitas. Ahí está. Otra palabra, por ejemplo, ropavejero. Y la última palabra, limpia botitas, por ejemplo. Limpia botitas. A ver, analicemos por qué es parasíntesis. Y vamos a ver que debe haber dos raíces elementales. Vamos a la primera. 15 es una raíz porque es una palabra como tal y sale 15 años, quinceañera, etcétera, etcétera. Ahí hay una raíz, 15. Corta, aquí hay una raíz, mire, ve, aquí hay una raíz, corta. Vamos a otro, ropa, aquí hay otra raíz, por ejemplo. Y la última que parece que no se puede, así se puede en este caso, mira, ve, limpia, aquí hay una raíz, mira. Ahora, vamos, ya tenemos ubicado una raíz, vamos a la siguiente raíz. Años, que aquí debe ser año, pero ya no está, aquí pertenece a otra raíz, porque es una palabra, años. O sea, aquí ya tenemos otra, mire, ve, ya con eso cumple la ley, mire, raíz más raíz, raíz, raíz. Uñitas, por ejemplo, uñitas con una nada más, perdón. Entonces, recuerde que sale de uña. Entonces, aquí hay otra raíz, miren, ve, aquí hay otra raíz. Ropavejero viene de vieja, de viejo, vejestorio, entonces, ve, ahí está. Ahí hay otra raíz, miren. Y la última palabra, botas, botas que viene de botitas, botas, ahí está, ahí hay otra raíz. Pues mire, ya tenemos raíz más raíz. Y ahora sí agregamos la última parte, que es la derivación. La derivación es el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Era, por ejemplo. Ahí está el sufijo era. ¿Cuál es el sufijo? Itas, por ejemplo. Ahí está el sufijo itas. ¿Cuál es el sufijo? Ero. Ahí está el sufijo ero. ¿Y cuál es el sufijo de la última? Itas también. Entonces, miren, por ende se llama así, para síntesis, porque miren, ven, se da cuenta que ubica raíz, más derivación. Debe haber tres, eso es elemental, debe haber tres. Mire, ve, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por eso lo he hecho a colores, inclusive para que usted lo pueda entender. Entonces, de eso se trata, muchachos, de eso se trata. Ahora vamos nosotros a la resolución de algunos ejercicios para que usted lo pueda entender. Vamos a la primera. Y diríamos en la primera, vamos, entonces decimos la palabra desterrar. ¿Cuál sería la raíz? La raíz obviamente sería ter, ¿cierto? Ter, porque viene de tierra, desterrar, la tierra, la raíz ter. Entonces, como esto está antes, recuerde que cuando va antes, a ver, vamos a acercarlo un poquito más. Cuando va antes se llama prefijo, sería des. Ahí está, tenemos des. Y tenemos la última ar, que es cuando una variación, entonces sería el sufijo. Vamos al siguiente, terrenal. Recuerda que ter es la raíz. Ahí está. Entonces no hay prefijo, mire, no hay nada. Pero sí hay sufijo, mire, ver. Sufijo que es enal. Enal, ahí está, sufijo. Luego sería la otra, soterrar, que es ocultar, ocultar. Ter la raíz, ocultar en la tierra o guardarlo. Entonces, aquí sería el prefijo. Y en este caso, ar sería el sufijo. ¿Ya? Recuerde que un lexema se divide en ¿qué? Prefijo, raíz y sufijo. Profe, afijo y afijo, ¿lo ha repetido? Sí, porque esto es la denominación general, ¿ya? Un afijo puede ser un prefijo o puede ser un sufijo, cualesquiera. ¿Ya? Repito, afijo puede ser prefijo o puede ser sufijo. En cambio, el lexema solo es la raíz nada más.
Vamos con la penúltima, subterráneo. Terráneo, que es ter, recuerda que es tierra, significado tierra. Sub, ¿qué será? Sub es debajo y además como está antes de la raíz, por ende es prefijo. Y áneo, ¿qué será? Áneo será el sufijo, ¿no? Vamos con la última, terrícola, que significa que la persona que vive en la tierra, ter, la raíz, y en todo caso, ícola, ¿qué será? Ícola será el sufijo, ¿no? ¿Hay prefijo? En este caso no hay nada de prefijo. Muy bien. Haber resuelto esto es muy sencillo. Ahora sí vamos a la parte de los ejercicios, que la verdad también son algo sencillos, simplemente hay que poner un poco de su atención. Vamos a la primera y decimos, a ver, ¿el signo lingüístico se divide en significante y significado? Sí, por ende se llama, por eso es que dice que tiene dos planos, significado y significante, biplano. ¿El significado es el concepto que se tiene sobre algo? Claro que sí, puede ser el concepto o puede ser la imagen mental, que se dé, no hay ningún problema, el concepto e imagen mental. Siguiente, mutabilidad, o sea, cuando cambia, ¿es una categoría del signo lingüístico? Claro, recuerde usted que había hermosa, primero era fermosa y luego es hermosa. Ha cambiado el término. Antes, por ejemplo, se decía agora y bueno, en la actualidad se dice ahora, por ejemplo. Antes se decía, por ejemplo, ínsula y ahora se dice isla. Entonces, sí es. Siguiente, ¿el signo lingüístico es de carácter lineal? Sí, una característica es que es lineal y es Fernando Sosa es el autor del signo lingüístico falso, ya es Ferdinand de Saussure. Saussure. Entonces, Fernando Sosa no es, no es. Siguiente, vamos en la número 2. Relaciona, tenemos que relacionar aquí. A ver, vamos a ver. Las unidades, la primera, las unidades que lo forman se encadenan cuando va una detrás de otra, cuando va uno detrás de otro. ¿Cómo se llama? Recuerda que se llama lineal cuando escribe uno detrás de otro. Se llama lineal. Ahí está, lineal. Entonces lo subrayamos para decir que esto ya lo hemos resuelto. Lineal. Siguiente. Un determinado momento de la historia, el signo no puede cambiar, no se puede mantener el signo no puede cambiar, la fuerza de la tradición lo mantiene así. Cuando no puede cambiar de la noche a la mañana, recuerde que es cuando es inmutable, ¿no? Porque no puede cambiar de la noche a la mañana, tiene que pasar un tiempo inclusive para que se generalice y recién se considere que haya un cambio. 3. La relación entre el significado y el significante no es natural ni necesaria, es determinada por el hablante. O sea, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿recuerdan cuando hablábamos de los europeos que llaman house, por ejemplo? Entonces, cuando es así es arbitrario, cuando se ponen de acuerdo. Entonces, cuando se ponen de acuerdo es arbitrario. Por eso es que, por ejemplo, para Latinoamérica se llaman casa, por ejemplo, aquí. En cambio, en Norteamérica, house. Y de repente en la zona alta de la sierra le llaman guasi. Entonces, se da cuenta, va cambiando según cómo haya quedado esa población de definir un término. Siguiente, cuando tiene dos planos de contenido de expresión, dos planos, fácil, biplánico, pues si tiene dos planos debe ser biplánico, ¿ya? Recuerde que es cuando tiene significante y significado. 5. Con el paso del tiempo cambia en cualquiera de los planos. Cuando cambia, así cambia, pero recuerde que tiene que pasar mucho tiempo, es mutable, ¿ya? Mutable. Entonces subrayamos ahí para que sepa qué estamos haciendo. Y bueno, la última por descarte, cuando está compuesta de unidades más pequeñas, biarticulado o articulado, ¿ya? Recuerde cuando tiene morfemas, que son la estructura, y fonemas, que es el sonido. Vamos a la resolución del último ejercicio, donde decimos, define si la oración está denotativo o connotativo. Vamos a ver, a ver. Dice, el coronavirus terminará pronto. Recuerde que denotativo es tal como tal, no requiere interpretación. Entonces aquí es denotativo, porque algo que te están diciendo, están informando, no requiere interpretación. Denotativo, listo, denotativo. Muy bien, aquí es denotativo. Vamos al siguiente. A ver, dice, es un zorro en un negocio, o sea, es una persona que se convierte en un zorro, no, ¿verdad? Es astuto. Ya, entonces esta sí requiere interpretación. Connotativo, ahí está, connotativo, listo. Vamos al siguiente ejercicio. Apaga el televisor, dice. No requiere interpretación de la manera más normal, entonces es denotativo, listo. Denotativo cuando no requiere interpretación.
Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿A qué hace referencia eso? Eso hace referencia a que de repente si tú crías mal a los hijos, o en este caso tus padres crían mal, a la larga los hijos, lejos de ayudar a los padres, van a ocasionarles más problemas. Entonces, a eso se refiere. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y como requiere interpretación, entonces es connotativo. Ahí está, entonces connotativo. ¿Se da cuenta? Vamos al siguiente. El campesino tuvo un gran cultivo. No requiere interpretación de la manera más natural, entonces denotativo. Listo. Vamos al otro. En guerra avisada no mata gente. Ahí está. ¿Qué hace referencia? Me parece que se tiene que interpretar, ¿cierto? Porque estamos diciendo quien le está diciendo algo y aún así no cambia de actitud, no va a tener, va a tener problemas, ¿no? Entonces, guerra avisada no mata gente. Como requiere interpretación es connotativo, listo. Entonces se da cuenta, de esa forma hemos resuelto ahora los ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer el día de hoy simplemente es tratar de marcar los ejercicios que están en el módulo para dar por terminada la clase del día de hoy. Entonces nos dirigimos a los ejercicios del día de hoy y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a desarrollar. Dice, número 1. Escribe el término que corresponde a cada concepto. A ver, instrumento de escritura formado por una barrera de grafito envuelto en madera. ¿Qué es esto? Es un lápiz. Vamos a ver, o sea, estamos colocando el concepto nada más. A ver, aquí está el concepto, simplemente nosotros vamos a colocar el significante, el nombre de tal cosa. Vamos a ver, el siguiente dice, a ver, vamos a agregarle por aquí con un texto porque si no, no se puede, me parece. A ver, vamos a un poquito, vamos a colocarle de otro color. Ahí está, listo. A ver, utensilio para cortar carne, ¿cómo se llama? Fácil, se llama cuchillo. Ahí está. Nos dieron el concepto y nosotros hemos dado el significante. Recuerden, ¿qué es el significante? El significante va a hacer referencia a la manera en cómo se redacta algo. Siguiente, vamos a ver, el siguiente dice, alhaja usada normalmente en el cuello. ¿Cómo se llama eso? Obviamente se llama collar. ¿Se da cuenta? Collar, listo. Vamos así resolviendo. La siguiente, mueble de dormitorio usado para dormir. ¿Cómo se llama eso? Recuerde que se llama cama, ¿no? Entonces colocamos aquí cama, listo, cama. Ahí está. Recuerde que esto es el concepto y nosotros estamos dando el significante, o sea, la forma en cómo se escribe. Siguiente, vamos al siguiente y decimos, a ver, animal felino doméstico. Un animal puede ser un montón, ¿no? Pero dice felino ahí que sea doméstico, el gato nada más, porque el perro no es un felino, recuerden. Entonces, siguiente, 6, prenda de vestir interior masculino. Ahí está. Entonces, si es una prenda, debe ser interior masculino, dice. Entonces, obviamente, pueden ser unos calzoncillos, ¿cierto? Entonces, aquí colocamos, decimos unos calzoncillos. Ahí está, calzoncillos. Ahí está, listo. Siguiente, alimento líquido rico en calcio. Rico en calcio y de origen animal. A que nosotros tomamos, entonces si es de animal, obviamente debe ser la leche, ¿no? La leche de la vaca. Entonces ahí colocamos leche. Nos han dado el concepto y nosotros hemos colocado el significante. ¿Qué es el significante? La manera en cómo se redacta, recuerde usted. Ahora, si vamos a marcar aquí el día de hoy, dice, reconoce, escribe el tipo de significado. Si es denotativo o connotativo. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos ubicamos en el ejercicio que nos habíamos quedado aquí. A ver, aquí me temo que también no se puede escribir un poquito, entonces vamos a copiar para poder escribir. Listo, a ver, dice, esta noche pediré tu mano, mi amada novia. La pregunta ¿es denotativo o connotativo? Si tú te haces referencia, dice, esta noche pediré tu mano, mi amada novia, o sea, le va a pedir, pero para que se case, es una forma en cómo se dice, entonces tú tienes que interpretar, no es que le va a dar su mano y se va a llevar solo la mano, no, sino la está pidiéndolo para que se case, entonces estás interpretando, por ende será connotativo, connotativo, entonces da cuenta, mire, porque aquí nos está diciendo, a ver, confirmamos que
definamos si es denotativo o connotativo. Listo, entonces vamos, aquí tenemos connotativo. Al siguiente ejercicio, a ver, vamos. Tu hija es una mona, es tan simpática, o sea, no se refiere a que pertenece al planeta de los simios, ¿cierto? Sino que de repente se arregla mucho. Entonces, cuando requiere interpretación, connotativo. Listo. Siguiente. A ver, vamos. Me duele el corazón producto de la taquicardia. Entonces, no tienes que interpretar nada porque sabes que le duele. Entonces, cuando no tienes que interpretar nada, se llama denotativo. Recuerda, denotativo. Siguiente, los niños de hoy son unos diablillos, o sea, no se refiere a que son hijos del diablo literal, ¿no? Sino que de repente son unos pillos malcriados a veces. Entonces, como estás interpretándolo, entonces se llama connotativo, ¿recuerda? Se llama connotativo. Listo, connotativo. Ahí está. Número 12. Vamos, número 13. A ver, la palabra aguardiente, y para eso sí se va a subrayar, agua ardiente. Agua ardiente. Mire, hay dos allí, hay dos. Aguardiente y centrocampista. Mire, raíz más raíz. ¿Cómo se llama cuando se usa raíz más raíz? Obviamente le llaman composición más composición, ¿cierto? Porque tiene raíz, mire, ve agua, que hay una, mire, y centrocampista hay otra. Entonces, solo estos son raíz, raíz. A ver, entonces, agua más ardiente es composición, centro más campista es composición. Listo, 14. Señala la opción que presenta una palabra formada por composición. Recuerde composición que sean dos raíces. Ahí está, mire, mata, hay una raíz, moscas, hay otra raíz. Señala la alternativa que no presenta prefijo. Anti es prefijo, sí, anti, que es prevención, a de carencia, plurivarios, bis de dos, todos son prefijos, excepto aso. Aso es un sufijo que determina cantidad o tamaño, ¿no? Aso, grandazo, por ejemplo. 16. A largo plazo los signos son, a largo plazo son mutables, recuerda, porque sí puede variar, ¿ya? A largo plazo, listo. Siguiente, a largo plazo los signos son, a esta pregunta se repite ya, son mutables. Recuerden, son mutables porque pueden variar en este caso. En la 17 decimos que se repite el ejercicio, es a largo plazo. Siguiente, reconoce y señala el significado que se ha utilizado en el siguiente resaltado. A ver, vamos, aquí nos dan el significado, vamos a reconocerlo nada más. La razón sencilla que no te haga, la razón muy sencilla, no te hagas más bolas en la cabeza. Entonces, ¿qué es bolas aquí? Aquí se refería a problemas, ¿cierto? Entonces, problema, listo. Vamos en la 19. Es reconocido por ser un escritor agudo. ¿Qué es un escritor agudo? Es perspicaz, o sea, que hace unas preguntas o escribe sobre algunos datos incómodos que son incómodos pero necesarios. Entonces es muy minucioso, por eso se dice escritor agudo. Plagiaron al hijo del empresario, quien ofrece un jugoso rescate. Plagiaron, aquí hace referencia a que no que le copiaron en el examen, ¿no? Sino que lo raptaron, ¿ya? Lo raptaron como tal. Muy bien, muchachos, entonces ahora sí vamos a ver este ejercicio que es de los últimos en los cuales yo voy a hacer solo uno para enseñarlo y ustedes lo van a terminar en casa. Entonces diríamos aquí a la primera, por ejemplo, cuando nos dice relaciona una palabra con sus derivados. O sea, de una palabra, de esta de aquí va a haber algunas que se parecen en estas dos columnas, se parecen. A ver, cuchillo es la palabra matriz. ¿De cuál se deriva la palabra cuchilla? Ahí está. Listo, sencillo. Luego decimos si cuchilla, cuchillada a la vez deriva la palabra acuchillar. ¿Se das cuenta? Vamos a la siguiente, por ejemplo, decimos peligro. Peligro, ¿cuál se refiere a, por ejemplo, al término peligroso? Ahí está, peligroso. Y a la vez peligroso, por ejemplo, otro término que le podría pertenecer a la misma familia es peligrar. Muy bien, y así lo van haciendo ustedes en sus casas. El ejercicio es muy sencillo. Entonces, lo que sí va a continuar aquí es
agregar algunas definiciones. Dice, escribe el significado de los siguientes significantes. De lo más sencillo, recuerde, usted tiene que colocar el significado nada más de los siguientes significantes. Por ejemplo, ¿qué es el término pato? Vamos a agregar, nosotros vamos a explicar qué es pato. Entonces, vamos a la primera. A ver, vamos. Y decimos lo siguiente. A ver, ¿qué es pato? Entonces diríamos que de repente es un animal doméstico. Ahí está, animal doméstico, listo. ¿Qué sería fémina? Recuerda que sería fémina. Fémina sería en este caso, en este caso hacemos referencia, por ejemplo, a ser viviente de género, de género femenino. Listo, ahí está. ¿Qué es vista? Vista, recuerde que es un sentido del cuerpo, ¿no? Sentido, ahí está, sentido del cuerpo, cuerpo que sirve para ver, valga su redundancia, obviamente. Vista, obviamente sirve para ver. Ahí está. Siguiente, vamos en las dos últimas. ¿Qué diríamos con la para el término hilo? A ver, vamos a hacer referencia a ídolo, perdón. Ídolo, en este caso puede ser un ser o un objeto, ser u objeto idolatrado, o sea, que alguien le rinde reverencia, ¿ya? Idolatrado, listo. Y por último terminamos con gallardía. ¿Qué es gallardía? Gallardía, vamos a colocar aquí ahí nos están dando el significado, o sea, la palabra, pero nosotros vamos a colocar el significado. ¿Qué es gallardía? Persona que es valiente y temeraria. Temerario. Listo, ahí está. Entonces, con eso el día de hoy hemos terminado de resolver. Y luego, después de esto, vienen algunos mapas, que es lo que yo ya les había explicado. Y la parte también de algunos ejemplos de la composición. Pero aquí sí viene alguna tareita que usted lo tiene que desarrollar en casa y presentar en la fecha indicada a su asesor y que éste posteriormente me lo va a remitir. Entonces, el día de hoy, para finalizar, quería yo agradecerles por su atención y esperamos de que haya sido de mucho agrado para usted y que no le haya quedado ninguna duda. Entonces, sin más que decirnos, los dejamos hasta la próxima ocasión. Que tengan un buen día.